No me escucho. Déjenme probar porque no me estoy escuchando. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que muy bajito, ¿verdad? Sí, ya vi que me estoy escuchando muy bajito. Ok. Vamos a tratar de hablar más fuerte. Según yo, sí está bien conectado todo, así que pues vamos a ver qué onda con esto. Ya después veré si lo puedo editar o algo. Bien, pues nada, buenas noches a todos, bienvenidos a Big Mini School. Y en esta ocasión voy a estar justamente viendo la parte de un curso de Game Design. Se me antojó, ya tenía rato que quería dar alguna clase de algo y se me ocurrió que podría ser chido dar la clase de Game Design. Y pues vamos a empezar con esto. Saludo en el chat. Buenas noches. No siento como que vaya a dar. Bueno, quién sabe si vaya a haber o no suficiente gente en el chat, pero no importa. Bien, lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, vamos a tocar, como dije, la clase 1, que sería como fundamentos del diseño aplicados al diseño de juegos específicamente. Entonces vamos a empezar con lo que viene siendo diseño en sí. Eh, yo voy a estar llevando un enfoque diferente, vamos a decirlo un poquito más, no sé si decirlo técnico o un poquito más práctico en cuestión de las definiciones y eso, que tenga que ver con la parte del, de mi manejo de lo que es diseño y diseño de juegos. No quiero, la verdad, profundizar demasiado en todas las cuestiones que tengan que ver con la parte, pues, demasiado académica y así, porque finalmente hay muchísima literatura, hay muchísimos autores que hablan sobre lo que es diseño, sobre lo que es diseño de juegos y un montón de cosas más. Yo voy a tratar de llevarlo, pues, más hacia lo que viene siendo mi estilo de diseño y la manera en cómo yo he ido aprendiendo diseño y cómo lo voy a aplicar, ¿no? Entonces, primeramente, diseño. Tenemos que entender una cosa. Diseño como tal, esto de aquí, diseño, muchos lo consideran como una disciplina, pero en realidad, y también hay otros que lo ven como una profesión, pero la realidad es que, vamos a decir que sí, pero la neta es que más que una disciplina y una profesión, el diseño es más bien un proceso mental. Y al ser un proceso mental, pues es algo que pues básicamente tiene aplicación o sirve pues prácticamente en todo. O sea, es decir, todas las disciplinas, todas las profesiones no necesariamente tienen que ser algo que esté relacionado directamente con el diseño o que se llame diseño como tal, sino podría ser así lo que sea, o sea, puede ser contabilidad, eh, estadística, uh, químico, o sea, sí, químicos, farmacobiólogos, lo que sea, o sea, es cualquier profesión, cualquier disciplina va a tener su etapa o va a tener su proceso de diseño porque justamente son un proceso mental. Son un proceso mental
que se le conoce específicamente o se le domina como la prefiguración. La prefiguración. Y la prefiguración es muy parecida a lo que podría ser la imaginación, pero tiene su importante diferencia. Hasta cierto punto podemos decir que hay una pequeña diferencia entre la prefiguración y la imaginación. La imaginación podría ser algo tan sencillo como, o sea, literalmente es así como un coche que vuela, ¿no? Entonces, imagínense un coche que puede volar. O sea, que está así como que las nubecitas, así un pajarito. Entonces, esto es imaginarse algo, ¿no? Imaginarse un coche que puede volar. Punto. O sea, esto es imaginación. La prefiguración parte de la imaginación, pero digamos que es como que el siguiente nivel de la imaginación. La prefiguración, en este caso, va a tratar de, pues, justamente resolver de, mentalmente la, las problemáticas y las necesidades que implica tratar de lograr esto que estamos imaginando. Esto viene siendo la prefiguración. Y esa es como que la gran diferencia que hay entre imaginar y prefigurar. Mientras que imaginar es, pues imagínense lo que quieran. La prefiguración es, ok, va, un coche volador. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Es tratar de responder todas estas preguntas para poder lograr que esta que imaginamos se vuelva una realidad, ¿no? La prefiguración es decir, ok, queremos que el coche vuele, pues, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitaremos un coche funcional que se pueda desplazar sobre la tierra, que tenga todos los elementos que hagan que sea un coche. Eso ya está resuelto, ya existen los coches así. Ahora tenemos que hacer que vuele. ¿Cómo le podemos hacer que vuele? Pues podemos ponerle algún mecanismo o algún dispositivo que le ayude primeramente al levantarse, ¿no? Al levitar, ya sea despegarse del suelo. Puede ser quizás con hélices, rotores tipo dron. Y entonces aquí hay que preguntarse, bueno, ¿cuántos de esos rotores se necesitan? ¿De qué potencia tienen que ser? ¿Con qué materiales los vamos a hacer? Eh, ¿Cómo, con qué energía, digamos, van a funcionar? ¿Serán eléctricos? ¿Serán con algún otro tipo de combustible? Si son eléctricos, ¿okay? ¿Dónde vamos a colocar la batería que haga que funcionen? ¿Va a estar dentro del coche? ¿Esa misma batería va a servir para que el coche funcione de otra manera? ¿O va a ser a través de gasolina? Porque el coche ya tiene gasolina, entonces vamos a necesitar ampliar el tanque de gasolina, o vamos a utilizar la misma cantidad de gasolina que tiene el coche normal, el motor normal, y vamos a utilizar ese mismo combustible para echar a andar los rotores. Entonces esto va a reducir tal vez a la mitad el rendimiento de gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cuestiones que hay que ver, pero de eso se trata la prefiguración, de eso se trata el diseño. El diseño es tratar de encontrar soluciones a problemas y a necesidades. Y no importa de qué sea. O sea, estamos hablando que un mesero, por ejemplo, un mesero diseña. ¿Por qué? Porque nuevamente el diseño es un proceso mental. No es nada más una disciplina, no es solamente una profesión, es un proceso mental. Y como es un proceso mental, es como la imaginación.
todas las personas pueden imaginar, bueno, casi todos, hay unos que tienen la fantasía, y bueno, eso no quiere decir que no puedan imaginar, simplemente les cuesta trabajo visualizar lo que están imaginando, pero pueden pensar eh, cosas que no existen, pueden idear a lo mejor palabras o idear conceptos. O sea, una persona que no imagina puede decir, bueno, un coche que vuela. A lo mejor no visualiza el coche, el tipo de coche, ni visualiza a lo mejor el cielo y las nubecitas, lo que sea, pero entiende los conceptos de un coche volador y puede decirlo. O sea, y así hay muchas otras cosas más. Entonces, finalmente, la imaginación, la es lo mismo, la prefiguración, pues son procesos mentales, que es lo mismo que el análisis, es lo mismo que el razonamiento, es lo mismo que la estructuración, etcétera. O sea, son muchas cosas que tienen que ver más bien con procesos mentales que cualquier persona puede hacer. Entonces, ¿esto quiere decir que cualquier persona puede diseñar? Sí, obvio que sí. Así como cualquier persona puede imaginar, en teoría, o cualquier persona puede analizar. Claro, habrá gente que, así como pueden analizar eh, de una manera más profunda o más compleja, y otros solamente analizan de manera simple o superficial, lo mismo pasa con el diseño. Hay gente que puede diseñar de una manera muy compleja y hay gente que puede diseñar de una manera muy básica, pero finalmente son un proceso mental. Eso es lo primero que quiero dejar en claro, ¿no? O sea, que el diseño como tal es un proceso mental que sí puede derivarse en disciplinas o en profesiones, pero hay que entender que el diseño no es como la medicina, o el diseño no es como la administración, o el diseño no es solamente, digamos, como la historia, hablando de temas de estudio. O sea, no es como que la antropología o cosas así, sino que más bien todas las profesiones, todas las disciplinas y todas las subdisciplinas en algún momento necesitan del diseño. ¿Por qué? Porque en algún momento tienen que enfrentarse a tratar de solucionar algún problema o alguna necesidad, y lo tienen que hacer sin, sin invertir, vamos a decir, recursos materiales, por decirlo de alguna manera. O sea, es decir, tienes que primero encontrar la solución en tu cabeza para después ejecutarla. Y eso es justamente la prefiguración, y eso es justamente la parte del diseño. Ahora bien, en cuestión del diseño, ya si lo queremos ver como una disciplina, estamos hablando que el diseño lo que va a buscar es justamente, tiene la función que es solucionar. Hay que solucionar. ¿Solucionar qué? Problemas y o necesidades. Eso es bien importante. El diseño es esto, es solucionar. O sea, esto es lo más importante del proceso de diseño. Y es la gran diferencia con imaginar. La imaginación solamente es el primer paso, ¿no? Es crear algo en la mente que pues cumpla un capricho, básicamente. O sea, es nuevamente, o sea, es un coche que vuela y ya. Pero diseñar implica solucionar, implica encontrar esa solución. Entonces, de manera muy reducida y muy simplificada, podemos decir que el diseño es utilitario. En otras palabras, tiene un propósito y no solamente es un capricho. O sea, tiene que tener una utilidad. Hay una de las principales reglas del diseño, yo creo que es la regla más importante, la regla número uno del diseño, es justamente que la forma sigue a la función. Y esto se entiende como que ¿la forma de qué? La forma, en este caso, de lo que en teoría del diseño se le conoce como el objeto de diseño,
perdone la letra. Entonces, el objeto de diseño puede ser cualquier cosa. El objeto de diseño puede ser un videojuego, sí, pero el objeto de diseño también puede ser un mueble, un software, puede ser una vestimenta, puede ser una herramienta, un utensilio, lo que quiera. O sea, el objeto de diseño puede ser cualquier cosa. Incluso no necesita ser algo físico o algo tangible, puede ser algo abstracto. Por ejemplo, un objeto de diseño puede ser una planeación, una estructura, un diagrama. O sea, eso también es un objeto de diseño. El objeto de diseño puede ser una metodología. O sea, se pueden diseñar muchas cosas. El chiste es que la forma del objeto de diseño sigue a la función. Y la función tiene que ver con solucionar justamente los problemas y las necesidades que en un caso específico se estén intentando resolver. Un ejemplo para tratar de explicar qué onda con esto de la forma sigue a la función sería, por ejemplo, los cubiertos, específicamente el tenedor. O sea, tenemos un tenedor. Y el tenedor es algo que, pues comúnmente lo ubicamos así. Es como un pequeño tridente. Hay otros tenedores más sencillos, que incluso les llaman pinchos, que son como de dos, nada más de dos palitos. Y están justamente los palillos o los pinchos, que sería pues solamente una pequeña varita afilada que puedes picar cosas. Y llegamos a un punto donde en otros lados del mundo estos utensilios son reemplazados básicamente por dos palillos, como podría ser en Asia, que ellos pues decidieron que en este caso el cubierto iban a ser los palillos, justamente. Entonces, aquí quitamos que, si analizamos rápidamente esto, vamos a ver que justamente el cubierto tiene un propósito. Y el cubierto, o el propósito del cubierto, es justamente que las personas podamos tocar con las manos. Se ve muy fea esa manita, pero o sea que las personas, está peor todavía, podamos comer o de alguna manera tomar la comida, llevarla a la boca sin ensuciarnos las manos. Ese es el verdadero propósito de los cubiertos. Es para ayudarnos a comer, sí, pero específicamente los cubiertos, su gran objetivo en la vida es que no nos ensuciemos las manos. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué llegamos a esta forma? ¿Por qué de este lado del mundo, digamos en Occidente, porque digamos todo lo que son como las culturas pues, europeas o de origen europeo o de alguna manera influenciadas por Europa, ¿por qué llegamos a esta solución? Al tridente, ¿no? O sea, al tenedor de tres palitos. Porque seguramente todos, o sea, tanto lo que es tanto la parte, digamos, occidental como la parte oriental, partieron de lo mismo, de un pincho, que básicamente fue a alguien en algún momento en el pasado, en algún lugar de la humanidad, se les ocurrió agarrar una varita, así un palito. Y el palito pues, es lo suficientemente, digamos, flexible, pero a la vez rígido, como para poder pinchar alguna fruta, algún alimento, así lo podemos pinchar, y lo podemos llevar a la boca de una manera más sencilla y no hay bronca. Ahora, en algún lugar del mundo se decidió evolucionar este pincho, en vez de que sea una varita, que posiblemente comenzó siendo, como les digo, ¿no? O sea, una varita de árbol. Y a lo mejor en una de esas, la varita terminaba como que en dos palitos. Entonces fue como muy obvio la evolución de decir, oye, pues vamos a hacer algo todavía más refinado, pero basándonos en el diseño original. Y el diseño original fue un diseño pues, que de alguna manera propuso la naturaleza. Es decir,
No es como que el ser humano haya influenciado a que las varitas de los árboles tuvieran cierta forma, sino más bien es encontramos una varita, le dimos un uso y ese uso es la función. Y su forma justamente fue la que empezó a definir, o sea, la forma empezó a definir la función. Pero al revés, la función sigue la forma. Entonces, en este caso, la varita, que pudo haber sido un solo pincho o que pudo haber tenido así como otro piquito por ahí, pues dentro de que, bueno, pues vamos a tomar esto de referencia porque ya vimos que funciona y simplemente fue a hacerlo más sofisticado y pusieron así como que las dos puntitas y muy seguramente alguien decidió hacerlo, agregarle una tercera, sobre todo porque, ¿qué pasaba? Digamos, el tener la varita o el pincho de una sola varita, o sea, el tener una sola punta, pues tenía el problema de que, y no sé si les ha pasado, que luego hay cierta comida que sí logran pinchar, pero es muy pesada o muy, vamos a decirlo, quizás así como que muy aguada y se resbala. Y entonces se cae del palito. Entonces no es suficiente. Entonces seguramente alguien se dio cuenta de que teniendo dos pinchos era más fácil sujetar cierto tipo de comida. Y pues la lógica seguramente para muchos fue, si dos funciona chido, entonces tres es mucho mejor. Y entonces decidieron que tres iba a ser más efectivo o más eficiente en este caso. Ahora, eso fue de este lado del mundo. Del otro lado del mundo, así como se les ocurrió que, oye, pues si ponerle dos pinchos funciona chido, ponerle tres es mejor, o sea, más mejor, de otro lado fue algo parecido. Así, oye, pues si una varita funciona, ¿por qué no mejor dos varitas por separado y sirvan justamente para sujetar un montón de cosas? Y cualquiera que haya visto cómo es la cultura asiática de los diferentes países de Asia que utilizan los palillos, sabemos perfectamente o nos vamos a dar cuenta de que pues, pueden utilizarlos prácticamente para todo. O sea, todo, ahora sí que nosotros de este lado del mundo que necesitamos a lo mejor un cucharón o una cuchara o necesitamos también un tenedor o alguna espátula, lo que sea, del otro lado lo andan solucionando todo con palillos. Sí llegan a utilizar cuchillos, porque eso sí es como que, ese sí fue el elemento que todas las culturas humanas también decidieron que se iba a hacer, o sea, necesitamos algo para cortar. Y la razón incluso también, si analizamos el cuchillo, pues vamos a ver que el cuchillo no es otra cosa más que una hoja, no importa el tipo de material que sea, puede ser metal, puede ser cristal, puede ser plástico, puede ser piedra, puede ser madera incluso. El chiste del cuchillo es que va a tener siempre una punta y va a tener filo, va a tener una parte que va a ser siempre más afilada o más fina que el resto o más gruesa que el resto del objeto y que es excelente o sirve muy bien pues justamente para cortar cosas. Esto fue algo que igual, o sea, la humanidad, nuestros ancestros descubrieron desde hace mucho que sirve que algo así, posiblemente porque vieron cómo los colmillos de otros animales o nuestros mismos dientes o en su momento nuestra dentadura que teníamos nuestros ancestros primitivos, pues nos dimos cuenta de que funcionaba muy bien. Alguien se le ocurrió quizás algún día reemplazar, dice, oye, ¿sabes que esto está muy duro? No lo puedo cortar o no lo puedo rasgar con mis dientes. ¿Por qué no usar una piedra o un palo afilado? Y se dieron cuenta de que sí funcionaba y pues, o sea, y a la fecha, desde que descubrimos que eso servía, no importa en qué parte del mundo estemos, el cuchillo es el cuchillo. O sea, eso es algo que podemos identificar perfectamente igual. Los palillos, que son como el instrumento o el utensilio para sujetar algo, sujetar sobre todo la comida, sí varían. En Asia son palillos, sobre todo Medio Oriente para Europa o para Occidente, son más bien los tenedores, pero ambos son soluciones distintas, pero que llegaron a la misma conclusión. Poder agarrar la comida sin ensuciarnos las manos. Entonces, la función era eso, o sea, era agarrar la comida sin ensuciarnos las manos y la forma sigue la función. Hay diferentes maneras de solucionar una misma problemática. En este caso, la problemática es no te ensucies las manos y puedes agarrar comida que a lo mejor es quizás, o sea, que te puede ensuciar mucho las manos o
puede ser comida muy caliente o puede ser comida que se tiene que manipular con algo que no sea los dedos. Entonces encontramos la forma de hacerlo. Hay diferentes variaciones, pero finalmente llegamos a se llegó a una misma solución. El chiste es no usar directamente las manos o los dedos, sino utilizar utensilios que nos ayuden. En el caso del cuchillo, como les digo, eso es bien curioso porque el cuchillo sí fue como esa solución universal, es decir, todas las culturas humanas llegaron a la misma conclusión que ese objeto afilado, no importa el material que sea, ese objeto afilado es excelente para cortar de todo. Y también la cuchara o el cucharón, aunque tiene sus diferencias, digamos, de un lado es como que más refinado, en Asia la cuchara tiende a ser un poco más como una cazuelita. Ay, tiende a ser como una cazuelita, pero finalmente es como que la misma solución, ¿no? Es un objeto que hace una cuenca para poder sujetar o poder llenarlo de alguna especie de líquido. Entonces también llegamos a esa misma conclusión. O sea, y la razón por la cual los cubiertos tienen el diseño que tienen, hoy en día me queda claro, ya es más por una cuestión cultural, estética, pero en su momento la razón por la cual llegamos a tener los cubiertos de esa manera es porque tenían una función y la forma que adquirieron es justamente la que mejor sirve para lograr la función que deben de cumplir. Ahora, todo esto está muy chido y creo que a lo mejor sí se entiende bien el concepto de la parte de diseño, pero y si nos vamos ahora con videojuegos o nos vamos con otras cosas, digo, ¿y esto cómo chingados lo aplicamos a la parte de juegos, ¿no? O sea, ¿esto qué tiene que ver o qué onda? Recordemos, o sea, la gran regla es la forma sigue a la función. Y hoy en día cuando hablamos de diseño de videojuegos, ya centrándonos específicamente en lo que es el game design, ¿cómo es que aplica esta regla al diseño de juegos? ¿Cómo es que aplica esto al game design? Ahorita tenemos que entender que ya todos los que queremos entrarle a esta onda del diseño de juegos, no empezamos desde cero, sino que ya existe una enorme cantidad de contenido, de referencia, y hay un montón de soluciones ya prefiguradas o ya encontradas que podemos utilizar de punto de partida. Así como podemos utilizar, o sea, si hoy en día yo les digo, a ver, vamos a diseñar vamos a diseñar cubiertos, por ejemplo, pues está el famoso el Spork o el Spork, que es como el tenedorcito que también es cuchara, y es una combinación de tenedor y cuchara. Existe este diseño porque justamente ya existía el tenedor, ya existía la cuchara y simplemente, pues vamos a fusionarlos, ¿no? Eh, Hay también, por ejemplo, he visto que hay como tenedores medio cuchillos o tenedores como un poquito más afilados, o pueden incluso diseñar otro tipo de palillos. Hay palillos que son más gordos, más gruesos, más largos, hay palillos que están hechos de cierto metal, hay palillos que a lo mejor tienen como que ciertas hendiduras, por ejemplo, para poder sujetar mejor cierto tipo de alimentos, etcétera. O sea, pero es decir, nuevamente es tomar una forma que ya existe y simplemente irla perfeccionando o irla adaptando a que solucione nuevas funciones, pero ya vamos a decir como que el core del diseño ya está establecido. En el caso de los videojuegos también, hoy en día cuando hablamos de videojuegos, por ejemplo, eh, uno de los primeros juegos que existió, si no es que el primer, o sea, pues, técnicamente sí fue el primer videojuego, fue el tenis. O sea, el primer juego que era como, y no hablo de Pong, hablo tal cual de tenis, era uno que lo inventa, no me acuerdo el nombre, creo que es William Higginbotham, creo que fue ese brother, si no me acuerdo, que era el que, de los que trabajaban en el laboratorio
de investigación de radares y de tecnología en el ejército en Estados Unidos. Y justamente en un monitor de radar, o sea, en una de estas, se jugaba, estaba como el dispositivo y estaba así el monitor del radar y aquí había unas perillitas y entonces aquí veías como que el grafiquito. O sea, porque obviamente era una época donde apenas si las televisiones iban a empezar a producirse de manera masiva y eso todavía no era como, no existían los monitores como los conocíamos, o sea, las televisiones, o sea, de cinescopio todavía no estaban ni siquiera conceptualizadas en ese entonces, sino apenas eran como bien pantallas de radar. Entonces, este brother eh, crearon este juego y pues, simplemente era controlar con las perillitas el desplazamiento de la, ¿cómo se llama? De la bolita y si subía o bajaba la raquetita, ¿no? O sea, era como algo muy básico. Ya después de esto, esto fue en los 50, 40, 50 más o menos. Bueno, no, sí fueron los 50, realmente, fueron los 50. Ya después vino Ralph Baer, el papá de los videojuegos, el padre de los videojuegos, eh, que creó lo que fue justamente, él fue el inventor del Brown Box, el Brown Box, que comercialmente fue conocido como el Magnavox Odyssey. Magnavox Odyssey, creo que se escribe así. Y justamente era, pues se basó, o sea, este brother fue, eh, para los que no lo conozcan, lo pueden googlear ahí, aparece en LinkedIn, pero en LinkedIn no, en Wikipedia, perdón. Ralph Baer es un señor, fue un gran inventor, inventó muchas cosas, fue un inventor un ingeniero muy ingenioso. Él fue justamente veterano de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, él como era bien nerd, siempre fue bien nerd, estuvo trabajando, cuando estaba en el ejército, él estaba justamente en la parte de radares, de la parte, digamos, como de los ingenieros que estaban checando esta onda de los radares y eso que ayudaban en la guerra. Y cuando concluyó la guerra, él entró a trabajar a una empresa que hacían televisiones, una empresa del ejército de Estados Unidos, que se dedicaba a hacer televisiones, y pues como este vendedor tenía un poquito de experiencia en esto, pues empezó ahí a trabajar como ingeniero electrónico, no me acuerdo exactamente qué puesto tenía, pero trabajó ahí. Y estando ahí fue que se le ocurrió justamente utilizar a la televisión, la famosa televisión. Él fue de los visionarios que se dio cuenta de que la televisión tenía mucho potencial, porque como él entendía justamente la tecnología que estaba detrás de la televisión, él entendía que en el cinescopio, que era como antes funcionaban las teles viejitas de antes, que se disparaba con el, ahora sí como que el rayo de catódico, que es un rayo eléctrico, o sea, es un rayo que se dispara, que se controla a partir de frecuencias y se dispara hacia los píxeles, no me acuerdo cómo se llamaban, los receptores fotónicos, o sea, que tenía la pantalla. Por detrás se les disparaba así como el barrido, por eso es que las televisiones tienen como un barrido, o sea, por eso cuando se veía estática o algo en la tele, se veía como unas líneas que subían y bajaban, bueno, sobre todo subían, principalmente subían o bajaban, eh, y esas líneas eran el barrido, y ese barrido era justamente fotones, un rayo de fotones que golpeaba con las celdas o los receptores que estaban en la pantalla, que eran muy chiquititos, que eran justamente los de colores, los receptores de color, que se prendían o se apagaban o se ponían en intensidad media, dependiendo de lo que necesitaban, y eso era justamente cómo se convertía una señal, una frecuencia, una señal eléctrica básicamente, bueno, no eléctrica, una señal de radio, cómo se convertía en una imagen. Entonces, este brother entendía muy bien esto, porque este güey fue de los que pues, trabajó creando esta tecnología, y se dio cuenta de que esas señales de radio que viajaban, las podía utilizar, no, o sea que sí, por un lado eran las señales de radio, pero también podían
esas señales podían ser no necesariamente señales de radio, podían ser literalmente señales eléctricas que finalmente modificaban lo que se podía dibujar en pantalla. Entonces este brother inventó el concepto de consola. O sea, este cuate, su primer consola, que era el Brown Box, que ya después fue el Magnavox, era una caja más o menos así. Aquí era algo así. Estaba como medio rara. Y los controles eran literalmente unas cajas conectadas y tenían unas perillas a los lados, eran dos perillas, acá también había otro control, con otra perilla de acá, otra perilla de este lado, estaban conectados a esta cosa. Y este brother no solamente inventó el concepto de consola, aunque no se llamaba consola de videojuegos en ese entonces, simplemente inventó el concepto de una consola, un aparato que lo conectas, pues en este caso a la tele, lo conectabas a la tele y este aparato mandaba señales eléctricas que dibujaban gráficos en la pantalla. Gráficos muy pinches sencillos, o sea, tal cual. O sea, incluso uno de los primeros juegos que se inventó fue muy parecido al tenis, que se habían hecho el ejército de los 50 en su laboratorio ahí súper avanzado de computación que tenían en aquellos años. Hizo algo parecido. Con los controles eran unas perillitas que justamente podías controlar el eje horizontal y el eje vertical. No, el eje horizontal y... Ah, no, sí, horizontal y vertical. Y este brother no solamente inventó eso, también inventó el Zapper Gun, o sea, el concepto de una, nada más que en aquel entonces era un rifle, estaba bien loco, el rifle que disparaba, digamos, igual, estaba conectado. Entonces, el Zapper Gun, o sea, el que le podías disparar a la televisión para poder simular un impacto, lo que sea, este cuate lo inventó. Ahora sí que todos los que jugamos en algún momento el Nintendo con el Dog Hunt, esa pistola fue el invento de este güey. Nomás que él está bien chido porque literalmente era como una escopeta, así old school, bien fregona. Y también inventó el concepto, vamos a decir, de multijuegos, o un sistema multijuego, eh, porque inventó el concepto de cartucho o de pseudo cartucho, porque justamente esta cosa funcionaba como con unos chips, o sea, eran unas plaquitas que tenían así como unos como si fueran pues, tipo chips que podías insertar aquí arriba. O sea, se insertaban aquí estas plaquitas y esto modificaba un poquito la programación del tipo de señal que se enviaba. Entonces, el aparato pues, venía con todo eso. Venía la cajita, o sea, el Brown Box o el Magnavox, los controles, el Zapper Gun o el rifle, y esos como cartuchitos que quitabas y ponías y hacías funcionar las cosas. Claro que esto fue algo bien, bien primitivo, o sea, pero cañonamente primitivo, porque pues no había referentes. O sea, hoy en día podemos ver esto y decir, ah, claro, se parece al Nintendo, o se parece al GameCube, o se parece a lo que sea. Pero en aquellos años esta cosa era completa y absolutamente nueva. O sea, no había nada de dónde tomar referencia. Incluso los videojuegos que se podían jugar, que no... O sea, sí podríamos decir que sean videojuegos técnicamente, pero en realidad los juegos eran más bien juegos de mesa, porque el Magnavox venía no solamente con esto, venía con manuales, o sea, venía con, pero así gruesos, así, reglas, así que tenían reglas, venía con dados, venía con fichas, y venía también, no con tableros, pero eran con unas micas transparentes de acetato, de colores, que tenían diferentes dibujitos, y las pegabas en la televisión. La televisión en aquellos años generaba estática, entonces si tú ponías algo de plástico, se quedaba pegado. Así es, gente, soy lo suficientemente viejo por haber vivido las televisiones de cinescopio, entonces conozco muy bien cómo es que jalaban esas cosas, pero bueno, en fin, todo esto, o sea, los juegos del Magnavox en aquellos años eran más bien, o sea, su referente inmediato eran juegos de mesa, o sea, eran juegos eran muy básicos, que se jugaban de más de dos, o sea, eran dos, tres, cuatro jugadores, y tenían, les digo, eran juegos con reglas, o sea,
venían así como, ¿cómo jugar el tenis? ¿Cómo jugar captura el no sé qué? ¿Cómo jugar el de disparos y así? O sea, era, era, era más bien como una especie de un juego de mesa electrónico, más que lo que hoy en día conocemos como un videojuego. Y nuevamente, la forma sigue a la función. La forma de todo esto, de aquellos años, seguía a la función y esta función estaba limitada, pues primeramente por los referentes, vamos a decirlo, tecnológicos y culturales que existían en aquellos años. No había mucha, eh, pues no había muchos materiales en los cuales, ¿cómo se puede decir? Eh, Se me fue el nombre, inspirarse. O sea, no es como hoy en día de, voy a hacer un Metroidvania. Y todo mundo, bueno, en teoría, todo mundo sabe lo que es un Metroidvania. Pero eso es porque hubo un momento en la historia donde existió el Castlevania y luego existió otro juego que se llama el Metroid y alguien después, más adelante, se le ocurrió fusionar ambos juegos y crear lo que es hoy en día el juego Metroidvania. O alguien dice, voy a hacer un juego Souls-like y ya sabes qué onda con eso. O hoy en día si quieres, voy a hacer una consola, ya tienes una idea, porque ha habido a lo largo de la historia un montón de intentos o de diseños diferentes de consolas, de dispositivos para juegos, etcétera, que pues claro, ya todas esas soluciones ya están generadas y lo único que hacemos es adaptarlas. Pero los primeros ejemplos, lo primero que vino para tratar de diseñar justamente eh, esa, pues vamos a decir, esa nueva propuesta, pues sí fueron invenciones bien curiosas que rompían mucho con lo que, pues, o sea, pues, con lo que la gente conocía, porque justamente no había mucho otro de lo cual inspirarse. Pero en fin, entonces, siguiendo con esto de que la forma sigue a la función, ahorita estamos hablando de que, claro, muchos juegos ya están hechos, muchos juegos ya están diseñados, y esos diseños, así como los cubiertos, ya tienen como que ese core, ya tienen ese núcleo bien definido y lo único que hacemos es estilizarlo o hacemos variaciones de. Pero hay que recordar que cuando estamos analizando qué onda con el diseño, nuevamente la forma sigue a la función, hay que entender que las soluciones que hoy en día tenemos, o sea, hablando digamos de juegos clásicos, o sea, un plataformer, o sea, que tenemos así como que un personajito que brinca porque va a agarrar una monedita que está flotando y tiene que evitar algún enemigo por ahí que vaya a lo mejor volando. O sea, este tipo de cosas que para nosotros ahorita ya es como, pues claro, es bien lógico, o sea, voy a hacer un plataformer, pues ya sé que tengo que hacer, ya sé qué elementos son los que tengo que integrar, pero en su momento esto fue las primeras veces que aparecieron, no eran soluciones así como tan fáciles, o sea, a los que se les ocurrió por primera vez hacer un plataformer, tuvieron que enfrentarse primeramente a limitantes técnicas, o en este caso tecnológicas, y después tuvieron que enfrentarse también a todo lo que tiene que ver con la cuestión del lenguaje. Y ustedes se preguntaron, ¿lenguaje en qué sentido? Porque el lenguaje tiene que ver con comunicación. Y en este caso, el lenguaje vamos a hablar que es justamente un, una disciplina que hasta hoy, que si la escuchan hoy en día se escucha ya obsoleta, que es la comunicación humano-máquina. Habrá algunos que quizás a lo mejor recuerden en algún momento que ese era un término que existía sobre todo en clases de computación y cosas así. Hoy en día ya eso está como obsoleto. Hoy en día a esto le llamamos UX, UI, que sigue siendo la misma estupidez, nada más que más, ya digamos, más refinado.
pero en su momento no existía como tal los conceptos de user interface ni tampoco de user experience. Eran justamente el concepto que existía en aquellos años era humano-máquina o como tal comunicación humano-máquina. Y eso era una bronca de lenguaje, o sea, era simple y sencillamente tratar de entender cómo comunicarle esto a la gente. Hoy en día igual, o sea, para nosotros es muy fácil agarrar un control, un gamepad, y el clásico de, pues acá están las flechitas que te mueves, y aquí están los cuatro botones, y aquí están los dos joysticks, y aquí están los triggers. O sea, este diseño, que para muchos es pues como que, obvio, así tiene que ser. O sea, pasó por un montón de iteraciones. Les digo, literalmente, el primer control de videojuegos era una caja así de plástico con dos perillas, una perilla de este lado, otra perilla de este lado y un cable que se conectaba. Después ya, digamos, Nintendo con el Family fue que definió un poquito como que lo estándar, que es las flechitas de un lado y los botones del otro. Y luego ya vinieron así el de Super Nintendo, creo que este fue el que vino ya como que a definir porque estaban acá el botón arriba, el botón abajo y los cuatro botones. Bueno, no, si eran cuatro. Y bueno, y el Start y el Select. Y luego ya el que pues terminó por de alguna manera innovar fue creo que el Play, el de PlayStation, que le agregaron los joysticks, igual los dos botoncitos, los cuatro de este lado, los gatillos y el pad. Y ya de ahí, todos los demás que han existido pues, han sido simplemente iteraciones de esto, ¿no? O sea, igual aquí estaban los dos botoncitos, eran iteraciones de esto, pero hoy en día para nosotros esta solución, que es ya como la estandarizada, que es justamente un diseño, o sea, este es el estándar, o también lo que sería un diseño icónico, porque ya todo el mundo ubica de qué se trata y todo el mundo entiende y sabe perfectamente para qué sirve. No surgió de la noche a la mañana, sino que pasaron décadas de experimentación e iteración por diferentes creadores, ingenieros, diseñadores, etcétera, para poder llegar ahorita a ese punto. Y hoy en día, por ejemplo, pues estamos viendo que el nuevo control, de los más recientes, que es el que sacó Steam, justamente de esta semana, pues es lo mismo, nada más que en vez del pad son como este, dos touchpads. En vez de los joysticks son dos touchpads. Pero pues de ahí en fuera, si se dan cuenta, no es mucha pinche diferencia. Pero es porque ya llegamos a esas soluciones que pues de alguna manera ya encontraron ese punto en el cual ya está maduro, ya ese diseño ya maduró. Y así como en el hardware ya llegamos a esas conclusiones, en el software también ya hay muchos géneros y muchos retos, tanto técnicos o tecnológicos como de lenguaje, que ya fueron solucionados y que hoy en día cuando estamos diseñando, no nos estamos dando cuenta que cuando queremos diseñar un juego, lo único que estamos haciendo es variar o adaptar soluciones previamente diseñadas y que ya tienen características muy específicas que justamente incluso son el atractivo que nos pues motiva a entrarle a estas cosas, ¿no? O sea, los que sean fans de los juegos, de los first person shooters, pues dice, es que yo quiero hacer un first person shooter. Esas características específicas del first person shooter que lo hacen un género en específico, que son las atractivas para ese tipo de gente. Dice, es que yo quiero hacer un first person shooter porque me encantan los first person shooters, porque disfruto mucho jugar first person shooters. Y hoy en día cualquiera que diga, voy a hacerlo, pues ya se está enfrentando o ya tiene un enorme camino, pues ya vamos a decir como que adelantado, porque un montón de soluciones ya fueron presentadas. O sea, hoy en día la realidad también, o sea, y eso es una de las cosas que son los grandes retos del diseño, porque el gran problema de hoy en día es justamente la innovación.
O sea, ¿cómo vas a innovar? ¿O cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a hacer algo que sea una nueva propuesta o algo que sea diferente? Eh, Muchas veces incluso son por mero accidente, o sea, las personas que crean géneros no es porque hayan pensado de, voy a hacer este juego porque así se va a llamar este nuevo género, no. Hicieron un juego pensando que era otra cosa y de pronto la gente lo adopta, le encanta y dicen, ¿sabes qué? Esto que hiciste se va a llamar así y va a tener estas características. Y tú, órale, qué loco, no sabía que eso era... O sea, yo siempre creí que era un plataforma y resulta que no, ahora resulta que es un X cosa. Muchas veces son, o sea, y eso es lo chistoso, porque nuevamente la forma sigue la función. Nosotros estábamos tratando de respetar una forma. Un ejemplo, si queremos ser un plataformer, ya sabemos que la forma del plataformer debe seguir la función del plataformer. Entonces, la forma del plataformer siempre va a ser un personaje, puede ser algo muy sencillo, una vil figura geométrica, o puede ser un personaje muy complejo, muy articulado, pero el objetivo es que tiene que saltar, tiene que desplazarse, tiene que saltar entre plataformas, tiene que llegar del punto A al punto B y tiene que superar ciertos obstáculos y recolectar cierto tipo de elementos. Y ese diseño, esa forma del plataformer sigue esa función. O sea, ¿por qué el plataformer tiene que forzosamente tener plataformas? ¿Por qué tiene que forzosamente saltar? Porque entonces no sería un plataformer, sería otra cosa. Sería a lo mejor un action game o un adventure game. Pero si el principal eh, elemento dentro de la forma del plataformer son las plataformas y saltar entre plataformas, entonces lo convierte en un plataformer. Igual, un juego de peleas, un fighting game, pues es igual, o sea, no importa cómo diseñes a los personajes, no importa si es 2D, si es 3D, no importa el estilo visual que tengas, si es un personaje o son al menos dos personajes en pantalla, puede ser uno controlado por el jugador, otro controlado por la computadora, eso no importa. Son dos personajes en pantalla que tienen una barra de vida y que se golpean los unos a los otros y el primero que logre, ahora sí como que agotar la barra de vida del contrincante es el ganador. Igual, esa es la forma que sigue a la función. La función es simular una pelea y para poder simular una pelea se necesitan esos elementos que esos elementos se convierten en la forma. Entonces, hoy en día tenemos que darnos cuenta de que cuando queremos entrar a esto del diseño de juegos, primeramente es que ya hay mucho, o sea, no estoy diciendo que no haya oportunidad de ser original, no estoy diciendo que no haya oportunidad de ser innovador y crear una nueva tendencia o crear un nuevo estándar. Claro que lo hay, pero la gran realidad es que muchos de nosotros ni siquiera estamos interesados en esto, en innovar. Realmente lo que muchos queremos hacer es tal cual un remix, es hacer algo que nos gusta, pero ahora sí como que a nuestro estilo. Y no es nada, esto no es malo, para nada es malo, pero justamente no es que estemos tampoco haciendo o no es que estemos motivados a realmente crear algo nuevo. Me queda claro que sí hay gente que dice, oye, yo sí quiero crear otra cosa, yo sí quiero hacer algo diferente y está muy chido, sigan insistiendo, no se detengan, esperemos que lo logren. Pero yo creo que la gran mayoría, si somos honestos, la gran mayoría de los que estamos metidos en esto de hacer juegos, y no nada más juegos, de los que estamos metidos en la creación de contenido, la creación de arte, la creación, digamos, puede ser musical, narrativa, de cuestiones cinematográficas, o sea, animación, cómics, lo que sea, o sea, todos los que estamos metidos en esto del entretenimiento, la neta, seamos honestos, lo que queremos es hacer algo que nos impresionó, nos impactó estando chavos y simplemente hacerlo a nuestro estilo. Así, güey, es que yo soy bien
pinche fan de tal película y siempre he querido hacer una película así, pero cambiándole un par de cositas para que sea mi película. Pero en realidad no es que sea tu película, simplemente es un remix de algo que ya existe. No tiene nada de malo, porque así es la cultura, así es parte del proceso creativo y cultural del ser humano. O sea, incluso si regresamos a la parte ¿cómo se llama? Eh, del ejemplo de los cubiertos comenzaron porque alguien agarró una varita de, de, de algún árbol y se le ocurrió que eso le podía servir para comer el alimento. Pero finalmente o sea, utilizamos algo que no creamos nosotros. Le dimos un nuevo propósito a algo que existía que era para otra cosa completamente diferente, que en este caso era una ramita de un árbol y el propósito de la ramita es extenderse hacia lo más que pueden, digamos, hacia el cielo, hacia arriba, para poder sujetar o desde ahí broten hojas, para que esas hojas reciban la luz solar. O sea, ese fue el propósito de la naturaleza, de cómo es que las ramas existen y cómo es que los árboles existen. Están tratando de maximizar la captación de sol, porque pues, es lo que necesitan para vivir. Y nosotros simplemente nos encontramos que una varita a lo mejor seca, tirada en el suelo, le podíamos dar otro propósito. Pero no es porque nosotros hayamos inventado las varitas, simplemente remixiamos lo que la naturaleza nos proporcionó. Entonces, tampoco hay que preocuparse si nuestro diseño no es muy original. Lo que yo creo que aquí es importante es entender que todo lo que queremos diseñar o todo lo que queremos crear ya tiene una función. Incluso no podríamos hacer algo nuevo porque para que sea algo nuevo tendríamos que primero identificar que no existe algo previo que ya lo logra. Muchas veces las variaciones que tenemos, por ejemplo, de juegos, es que alguien agarró el plataforma y dijo, como que le falta algo. ¿Qué le falta? No sé, como que siento que es muy pasivo o siento que necesitamos darle un poquito más de poder al jugador. Ah, ¿qué te parece si hacemos que el güey dispare? Ándale, vamos a darle un arma al jugador para que, aparte de mover, desplazarse y brincar, también pueda disparar y de esa manera pues pueda defenderse. Órale, me late. O sea, igual, o sea, nosotros quizás muchos dicen, oye, pero es que eso ya Mario lo tenía al aventar las bolitas de fuego. Sí, pero Mario no fue el primer juego que implementó eso. O sea, no, Mario no fue para nada el primer plataformer en la historia de los videojuegos, ni tampoco fue el primer juego plataformer que pudieras disparar. Pero sí es el más conocido, eso no se le niega a nadie. Pero finalmente es eso. Y estamos hablando de que esa innovación fue el encontrar una necesidad o una problemática. En este caso la necesidad pudo haber sido queremos tener más acción o queremos tener más empoderar al jugador, o sea, darle más herramientas al jugador para enfrentarse a los obstáculos del juego. Y pues una opción fue esa, ¿no? Otra opción pudo haber sido como Mario, oye, vamos a darle la estrellita para que tenga el poder de ser invulnerable y nada más para que no se rompa el juego, pues simplemente vamos a dar que lo puedes usar por unos pocos segundos. Ah, órale, está chido, ¿no? Y mientras tengas la estrellita, nada te puede lastimar, excepto si te caes. Ah, órale, va, está chido. O sea, y o sea, se fueron innovando porque estaban justamente buscando ese elemento que hacía falta. Y hoy en día muchas veces así es. Estamos diseñando un juego que, número uno, ese juego ya está hecho, ese género ya existe, y lo único que queremos hacer es remixearlo, o sea, queremos hacerlo a nuestro estilo y sin duda alguna queremos innovar agregando alguno que otro elemento que lo haga sentir un poquito diferente o que le haga dar ese sello distintivo que buscamos nosotros para que se reconozca que fuimos innovadores o que se reconozca que hicimos una diferencia.
Entonces, en el caso de, ya para cerrar la clase de hoy, para no prolongarme tanto, en el caso de la parte de diseño, vamos a recordar que diseño, hacer un rápido repaso, diseño es un proceso mental, no es solamente una disciplina, no es solamente una profesión, es un proceso mental. El proceso mental es la prefiguración, que es parecido, pero no es lo mismo que la imaginación. La imaginación incluso va antes de la prefiguración. Primero imaginamos algo y después prefiguramos sobre lo que imaginamos, porque la prefiguración es tratar de encontrar una solución. O sea, la prefiguración es solucionar. Solucionar primero de manera mental, no tanto de hacerlo, de ponerte a construir cosas físicamente, sino más bien mentalmente, solucionar ese algo. Y esa solución es justamente lo que se va a llamar, o lo que se va a tratar de hacer es el objeto de diseño. Eso es lo que se intenta solucionar. Y el objeto de diseño es justamente algo que su forma sigue a la función y como complemento la función obedece a la motivación del diseñador. O sea, ¿por qué la función? O sea, la función sí tiene que solucionar algo, pero esa función viene de una motivación. Es decir, nosotros los diseñadores vamos a crear algo, vamos a diseñar algo, vamos a intentar solucionar algo, porque tenemos una motivación. Y esta motivación, aquí ya va a variar de cada quien. En algunos puede ser, la motivación es el reto, la motivación es quizás la narrativa, contar una historia, la motivación puede ser también el mostrar un mundo, qué sé yo. O sea, pero ahorita, en esta primera clase, vamos a quedarnos justamente con entender un poquito qué es el diseño, cuál es la regla más importante del diseño, que es la forma sigue la función, y darnos cuenta de que hoy en día cuando queremos diseñar algo, eh, pues la neta, ya no es que no podamos innovar, pero está cañón innovar, porque ya casi todo, no digo que todo, pero casi todo, ya está diseñado y hay tantas variaciones y hay tantos diferentes objetos de diseño que ya existen, que incluso lo que acabamos, o sea, lo que hoy en día llamamos innovación, muchas veces simplemente es tomar uno o dos objetos de diseño y ya sea combinarlos o bien tomar propiedades o atributos de dos o más objetos de diseño y hacer un remix para generar algo chido. Y no tiene nada de malo, porque justamente así es como mucho de la innovación o de la creación del proceso creativo del ser humano funciona. Pero es necesario como que comenzar con este punto para de aquí seguir eh, ya con cosas más específicas, más técnicas en las siguientes clases. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches.